Saludos comunidad, aquí Mi Escuela es tu Escuela, el programa de Montgomery College que conecta al college con la comunidad y viceversa, a la comunidad con el college. Aquí Gloria Bonilla. Este día tengo un placer de tener conmigo un colega que trabaja con lo que se llama el Instituto Hispano de Negocios. Su nombre es Fernando Winfeld. Bienvenido al programa, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Oye, tú y yo estábamos conversando ya un rato de traerte y finalmente, como dicen, todas las estrellas y todos están alineadas y entonces aquí estamos. Sí, muchas gracias. Porque quisiera que por favor nos dieras una especie de resumen o nos presentes una reseña de qué es el Instituto Hispano de Negocios para que nuestra audiencia diga, bueno, yo estaba pensando en estudiar algo, pero no sabía dónde ir. ¿Qué es lo que hace el Instituto Hispano de Negocios? ¿Quién es? ¿Qué hace? Bueno, el Instituto Hispano de Negocios nació por la necesidad de incorporar a la fuerza laboral hispana a la sociedad, ¿no? Concretamente sí, a la sociedad americana. La mayoría de las personas que vienen a este país generalmente necesitan alguna preparación, alguna asesoría o alguna profesión. Sí. Entonces el Instituto Hispano de Negocios básicamente está enfocado a satisfacer las necesidades de la comunidad hispana en diferentes aspectos, sobre todo en la educación de los adultos. El adulto en general. Y sí, básicamente en su idioma. Uh-huh. Aquí entonces, lo importante es sí, que se desarrollan programas enfocados a la comunidad hispana en español, por instructores en español y con las necesidades del mercado actual de trabajo. Bien, entonces el Instituto Hispano de Negocios es un producto de responder a las necesidades de capacitación técnico que existe. Sí, está enfocado, digamos, el instituto tiene dos partes. Una, la parte que se ofrece a los negocios o a las organizaciones para poder contemplar sus necesidades específicas. Y por otro lado, para habilitar y proporcionar a los estudiantes, en este caso, a los inmigrantes hispanos, a incorporarse a la fuerza laboral. Está básicamente desarrollado en diferentes aspectos, como puede ser, hay clases de negocios, por ejemplo, cuando una persona quiere abrir un negocio, qué es lo que se necesita para abrir un negocio, qué documentación y reglamentación debe de cubrir el futuro empresario. Cierto, para que básicamente su negocio progrese de manera positiva. Uh-huh. Los primeros 2 años de cualquier negocio, pequeño, mediano o grande, son importantes para su futuro desarrollo. Y nosotros básicamente nos concentramos a que el nuevo empresario, reciba toda la información necesaria para que, por ejemplo, desarrolle su negocio y cuente con las herramientas técnico-profesionales que necesita para alcanzar su éxito. Y por otro lado, los negocios necesitan personas. Sí. Personas prácticamente capacitadas para sí, que desarrollen perfectamente su actividad. Entonces, hay clases en el instituto que están enfocadas a aspectos bien técnicos, por ejemplo, contabilidad. Por sí, ejemplo, alimentación, en el aspecto de todos los restaurantes necesitan algunas licencias específicas, cierto, entonces necesitan tomar una clase especial para el manejo de alimentos, por ejemplo. Así que es importante. Claro, es un reglamento sí, precisamente para que trabaje perfectamente y con los requerimientos que el condado requiere. Y por otro lado, por ejemplo, en el aspecto de alimentos, para que puedan ellos también recibir el manejo de cursos de bebidas, ¿no? En los servicios de restaurante, cuando se sirven bebidas alcohólicas, por ejemplo. Cierto, cierto. Por otro lado, hay clases también de entrenamiento, por ejemplo, en aspectos de la construcción. Hay clases de electricidad, lectura de planos también, y también hay algunos cursos que van dedicados a las casas, a la improvisación y mejoramiento de las casas, por ejemplo. Cierto.
También hay clases que el instituto ofrece a los hispanos en, ¿cómo se llama? En los cursos de computación. Sí. Hay un sinnúmero de clases que el hispano puede, no sé, tomar y decidir tomar clases. Y los grupos que nosotros tenemos son bastante dinámicos. Pueden ser clases de 5 horas, puede ser un grupo, una clase de 5 horas, o puede haber programas de 30 horas, por ejemplo. Dependiendo del curso, dependiendo la cantidad de clases que el alumno va a tomar. Bueno, Fernando, lo que tú dices es, el Instituto Hispano de Negocios tiene una gran cantidad de capacitaciones técnicas listas que la comunidad puede tomar la oportunidad de estudiarlas y prepararse. ¿Hace cuánto tiempo que tú estás con el Instituto Hispano de Negocios, Fernando? Bueno, prácticamente nosotros tenemos casi 20 años con el Instituto Hispano de Negocios. Básicamente comenzamos nuestra actividad con el instituto desde que la directora Liliana Arango tomaba, abrieron el instituto y empezaron las actividades ofreciendo a diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Sí. El condado básicamente ha desarrollado clases. Yo he dado clases, por ejemplo, de español dentro del condado. Cuando estaba el ejecutivo Duncan, hubo muchísimo requerimientos de clases en español enfocadas al servicio y a la comunidad, porque muchos hispanos van a las oficinas de gobierno del condado y piden o solicitan servicios, y bueno, muchos de los que trabajan dentro de la oficina no tienen la facilidad de hablar el idioma y entonces necesitan un apoyo, básicamente para poder darle servicio a la comunidad. Entonces se han desarrollado diferentes a lo largo de estos 20 años, casi muchísimos grupos de servicio al cliente, por ejemplo. Cierto. Atención al cliente, como se ha mencionado, y se ha derivado en un sinnúmero de actividades en diferentes organizaciones. Por ejemplo, también trabajamos algún tiempo con el Departamento de Bomberos, desarrollando un programa muy específico a las emergencias que el Departamento del Condado necesitaba, también el Departamento de Policía, en la vieja academia que estaba aquí por la Grey Seneca, antes de que se abrieran las nuevas instalaciones. Tuvimos la oportunidad de trabajar con todo el Departamento de Bomberos. Es muy importante que se puedan comunicar en español. No, ¿en y serio, ese era todo el Fernando? cuerpo de bomberos. Tuvimos que trabajar con ellos para que pudieran entender un español básico de supervivencia, por ejemplo, en un caso de emergencia. Y entonces el condado ha visto bastante la necesidad de acercarse a la comunidad. Por un lado, a las organizaciones, por otro lado, a los negocios, y por otro lado, a la comunidad, fortaleciendo los lazos de las dos culturas y los dos idiomas. Lo bueno contigo, Fernando, es de que tienes ya la historia de trabajar con nosotros ya un buen número de años, y lo otro es de que tú eres instructor. Es una diferencia que alguien y es bueno, ¿no? Tú tienes ahorita suficiente información del college, específicamente el Instituto Hispano de Negocios, pero también has tenido la oportunidad de interactuar con el estudiante que llega, el cliente que es el estudiante, o el dueño del negocio también, que busca el entrenamiento con nosotros para asistir y ayudar a los empleados. Lo que significa es de que tú has visto los varios lados de todos los componentes estos que tienen que estar ahí para que nosotros podamos intervenir y ayudar a nuestra comunidad. Antes de que se nos vaya mucho el tiempo, me gustaría mencionar en dónde puede encontrar la comunidad información sobre el Instituto Hispano de Negocios. Sería nosotros tenemos una sección del college que está ya, que aparece en español en línea, o sea que el sitio nuestro en línea tiene la dirección siguiente, comunidad, es www.montgomerycollege.edu, y es la barra inclinada, y después ustedes van a ES. Entonces, de nuevo, es www.montgomerycollege.edu.
montgomerycollege.edu/inclinada-ES. Y ahí van a encontrar ustedes información de todo lo que ofrece Montgomery College. Es un resumen casi, ¿no? Y el Instituto Hispano de Negocios aparece ahí. Si ustedes quieren conectarse con nosotros, pueden hacer eso. También pueden llamar al 240-567-5188. Cuando alguien conteste en inglés, digan español, por favor, y le van a transmitir esta llamada a español. Hay una maquinita que contesta y entonces va a preguntarle, vayan a la opción 3. Bueno, esas son instrucciones un poco rápidas, ¿no? Pero no recuerden de visitarnos en línea y de esa manera encuentran ustedes información. Así es. Bueno, aquí queremos invitar a los empresarios, básicamente, que tienen necesidades específicas para que su negocio trabaje adecuadamente. La mayoría de los negocios tienen personal que habla español. Sí. Algunas veces encontramos dentro de la capacitación de las empresas la falta de comunicación entre el personal que habla inglés y el personal que habla español. Sí. Y precisamente el Instituto Hispano de Negocios ha creado esos vínculos de comunicación. Actualmente estamos trabajando con grupos bilingües. Y quiere decir que la clase se habla en los dos idiomas, se tienen las dos culturas y las dos lenguas en la misma sesión. Increíble. Es un poquito complicado, pero precisamente es un esfuerzo que el instituto ha hecho para poder ofrecer al mercado de trabajo esa herramienta. ¿Cómo se llama este programa? Yo he escuchado nosotros lo conocemos como dualingual, o sea, bilingüe. En español son los programas bilingües que el Instituto Hispano de Negocio ofrece a los empleadores y a los empleados de cualquier negocio. Porque para los oyentes, para nuestra comunidad, la audiencia, si escuchan el programa Mi Escuela, Su Escuela, están escuchando el programa y dicen, pero yo quisiera pasarle esta nota a mi empleador, a mi jefe o a mi jefa, de que Montgomery College tiene estos programas. ¿Cómo es que se llama el programa? Entonces, él tendría que decir, ¿ustedes le llaman lenguaje dual o cómo le llaman? Es dualingual. Dualingual. Exactamente. Pero si el empleador va a llamar y él habla inglés, como decía, language dual occupational. Exactamente. Okay. Nosotros lo que podremos... dual language occupation. No. Occupational on demand, porque aquí va a depender el tipo de programa que necesita cada organización es diferente. Nosotros nos enfocamos básicamente en el Instituto Hispano de Negocios nos enfocamos a las necesidades de cada organización. No es un grupo que está haciendo un curso para 20,000 organizaciones, no. Nosotros hacemos una detección de necesidades a cada negocio, posteriormente seleccionamos un grupo de objetivos, planteamos una estrategia y en función a las necesidades de esa organización, trabajamos conjuntamente con los supervisores, gerentes o supervisores en español o empleados en español. Se detectan las necesidades, se presenta una alternativa de trabajo, se seleccionan los materiales didácticos, los videos, los audios que vamos a presentar, se elabora una actividad de dinámica dentro de las clases y se trabaja dentro de la organización o en el mismo instituto. ¿Sabes qué? Esa es la otra, es increíble. A mí me fascina el hecho de que ustedes son muy versátiles. Exactamente. La versatilidad que ustedes tienen es increíble, porque eso es una belleza, de que ustedes responden específicamente a cuál es la necesidad de una organización, de una compañía y la necesidad del público. Ustedes dicen, bueno, y no tiene que venir aquí a nosotros, a Montgomery College. Si usted quiere, podemos impartir las clases. Exactamente. En su compañía, lugar de trabajo. Exactamente. Eso es lo que nosotros, el instituto, básicamente, esa es la gran diferencia con el campus dentro del colegio, del college, porque es el college, sí. Entonces, lo importante es que el instituto se enfoca en las necesidades concretas de cada organización. Si el condado, dentro del servicio al cliente, necesita una clase o
un programa dedicado a motivar a su personal para levantar, por ejemplo, la cantidad de audiencia recibida por día, bueno, se enfoca básicamente. Si existen problemas con alguna productividad en una organización determinada, pues se enfoca básicamente. Si en realidad la actividad de la organización es básicamente operativa, bueno, entonces se establece el programa en función al problema que la organización necesita y se enfoca básicamente a la comunicación. Fernando, se me ocurre, y supongo que los oyentes les gustaría saber también, ponle que yo soy dueña de negocio, tengo una compañía. Y entonces yo digo, caramba, esto es increíble. Montgomery College tiene este instituto de negocios. A mí me encantaría ofrecer un programa, necesitamos específicamente esto. ¿Cuántos estudiantes ustedes necesitan para poder, hay un número limitado de estudiantes que ustedes necesitan para poder desarrollar un programa? Bueno, normalmente por cuestiones didácticas no consideramos grupos más grandes de 20, 25 personas. Bien. ¿Por qué? Pueden ser 10 personas o pueden ser 15 personas, sí, pero por la actividad que la clase o la dinámica de grupos que nosotros, de acuerdo a las necesidades de la organización, se presentan, pues grupos muy grandes no es recomendable. Sí. Uno, por las instalaciones, número 2, por el tiempo que la clase dura, y número 3, porque, bueno, se podría dividir en secciones. Nosotros trabajamos por meses, tal vez, por temporadas, es decir, la primavera, el verano, el otoño, y a lo mejor hay organizaciones que tienen una actividad productiva, por ejemplo, en el invierno. Entonces, su actividad de capacitación o su necesidad de capacitación tal vez tienen tiempo libre, entre comillas, por ejemplo, en el verano, porque su actividad es en el invierno, entonces tienen más tiempo para capacitar a su personal en el verano. O al revés, puede ser que haya empresas que trabajan en el verano fuertemente, como jardinería, como landscaping, por ejemplo, y habrá que, ¿no?, en el invierno baja esa actividad y entonces ahí es donde se decide prácticamente apropiado para esa capacitación. Y hay un número mínimo, por ejemplo, por lo menos ustedes necesitan tener ¿cuánto sería, digamos, el número mínimo de estudiantes que ustedes considerarían? ¿10, 15? Yo creo que los detalles específicos, por ejemplo, podríamos pensar en grupos dinámicos de 5 o 10 personas, ¿no? Bien. Pero entonces, porque están enfocados también, a ver, hay dos cosas, hay grandes organizaciones, hay pequeñas organizaciones. Estoy pensando y el Instituto de Hispano de Negocios no nada más enfoca a las grandes organizaciones que tienen 300 empleados o 250 o 1000 empleados. También estamos preocupados por los negocios pequeños, el pequeño, por ejemplo, constructor que tiene una fuerza de trabajo que necesita que su personal vaya al día con las reglamentaciones que el condado requiere y se enfoca, por ejemplo, necesito que mis empleados tengan todo lo que es lectura de planos y todos los requerimientos que al día el condado requiere, y a lo mejor tiene solamente 5 empleados y tal vez se hace un grupo específico para esa organización. Bien, la razón por la que te pregunto, Fernando, es por lo mismo. Entre nuestra comunidad, el negociante en pequeño, el comerciante en pequeño, quizás quisiera invertir en su personal. Y por eso te pregunto, porque quisiera que la comunidad, cuando escuche el mensaje del Instituto Hispano de Negocios, diga, bueno, qué bueno, yo podría tratar de hacer esto. Claro, ¿no? Y eso sería ideal para nosotros. Esa es básicamente la razón que el instituto se creó. Dar soporte profesional, educacional y técnico a toda nuestra comunidad. Y básicamente en su idioma, en español. Sí. Por supuesto, actualmente, al día de hoy, ya tenemos también cursos en inglés y en español simultáneo. Pero si solamente trabajamos a las clases en español, existen las clases en español. Y lo bueno es, sabes, Fernando, para nuestra comunidad es lo siguiente, que si ustedes tienen la inquietud de ayudar a su empleado, por favor,
No tengan pena de preguntar. Es el mismo mensaje que yo se lo doy a la comunidad, a los estudiantes, a los padres de familia, todo el mundo. El hecho de que si usted tiene una inquietud, no piense de que su inquietud no tiene sentido. Por favor, comuníquese con nosotros. Tome el teléfono o escríbanos o búsquenos en el internet. Estamos presentes. Búsquenos en línea www.montgomerycollege.edu /ES. Es la sección en línea nuestra que tiene información en español. Lo mismo pueden llamar al 240-567-5188 y si ustedes van a la opción 3, le va a contestar alguien en inglés, digan español por favor. Al mismo tiempo, ustedes pueden llamar el número central de Montgomery College, que es el 240-567-5000, y dicen, yo quiero localizar al Instituto Hispano de Negocios, y ahí está ahí le van a dar la información, pero por favor háganlo. Entren a nuestro sitio en línea de montgomerycollege.edu y hagan una búsqueda, igual cuando ustedes buscan algo en Google, y digan Instituto Hispano de Negocios, y les va a salir toda la sección del Instituto Hispano en el sitio nuestro de internet. No lo dejen pasar. Es importante para mí traer invitados como Fernando Winfield, porque tú vienes y nos informas de qué el Instituto Hispano ofrece, y también la ventaja que yo tengo con tu visita ahora es de que tú también eres instructor y tú conoces al estudiante que llega y toma clases con nosotros. Y ellos tienen sus propias preguntas, ¿sabes? Claro. A mí me encanta conversar con el estudiante. El adulto también muchas veces cree, Fernando, de que debido a la edad y han estado acá y no hablan el inglés bien, que no hay posibilidades para ellos. Y eso no es cierto. Sí, así es. El college a través del Instituto Hispano de Negocios se ha enfocado a dar servicio y atención a esta comunidad tan productiva que tenemos. Sí, sí. Quiero hacer mención que no solamente estamos enfocados al negocio, a los negocios pequeños o grandes, ¿ok? Estamos enfocados a la persona. La comunidad. Porque la comunidad puede tomar su curso de manera individual. Si él tiene la iniciativa y la gran motivación de salir adelante y desarrollar una profesión, ¿cómo puede ser electricidad? ¿Cómo puede ser atención a alimentos? ¿Cómo puede ser computación? ¿Cómo puede ser contabilidad? Él de manera individual puede presentarse al instituto, inscribirse en las clases y tomar la clase de manera independiente. No necesariamente tiene que ser a través de una organización. Él puede ir de manera al instituto de manera independiente, registrarse, inscribirse y tomar sus clases, ¿ok? Y ver los programas que nosotros tenemos. Dentro del boletín que el college está presentando por cada temporada, ahí están las diferentes clases, el costo. El costo puede variar dependiendo del número de horas que el estudiante decida, es el programa que va a contemplarse, ¿no? ¿Es necesario que la persona tenga el GED o el diploma de secundaria? No es necesario que tenga ninguna certificación académica. Bien. Pero para beneficio de la persona y para desarrollo de su preparación, sería conveniente de que consideraran que es importante que las personas van a tomar y escribir y a leer información en español. O sea, nosotros como college tenemos el desarrollo y la motivación de las personas. No es necesario tener una constancia académica, pero requerimos, no sé, leer y escribir por lo menos en español para que la persona tome nota, para que la persona lea los planos, para que las personas pueda seguir la información que un boletín o un panfleto le tiene que dar, ¿no? ¿Hay acceso? ¿Ofrece el Instituto Hispano de Negocios? ¿Hay becas? ¿Hay ayuda financiera? Sí hay becas y ayuda financiera. Tienen que, para las personas del condado, hay una serie se llena un formulario, se hace una presentación ante el college, ante Montgomery College, y se presenta una serie de requisitos que tiene un lineamiento concreto dentro de la administración. Pero si hay ayuda financiera, la respuesta es sí la hay. Hay que presentar una documentación que dentro del formulario está. Sí la hay. Bueno, eso es bueno, ¿sabes? Porque
La razón por qué hago estas preguntas, Fernando, es porque cuando yo recibo llamados telefónicos o alguien me escribe, estas son las preguntas que llegan. Exactamente, pregunta, mire, yo no sé muy bien inglés. Bueno, el Instituto Hispano de Negocios es perfecto para usted, porque las clases son en español. Claro. Lo otro es, bueno, ¿necesito yo tener mi diploma de secundaria? No lo necesita, eso es fantástico, ¿no? El GED, no. Pero lo que tú dices, obviamente la persona tiene que puede saber leer y escribir en español, porque claro. obviamente hay necesidad de leer y escribir durante las clases y las capacitaciones que ustedes conducen, ¿no? Claro. Y yo entiendo también que todos estos programas están disponibles durante el año escolar, en el otoño, en la primavera y lo mismo en el verano. Exactamente. Así que seguimos el mismo horario o la misma, digamos, el mismo ritmo que Montgomery College tiene para todas las otras clases que se imparten. Sí, exactamente. Más o menos. Aquí la diferencia de los demás cursos que ofrece el college es que cada uno tiene un tiempo específico. O sea, pueden ser 5 horas, 15 horas, 20 horas, dependiendo el área que el estudiante quiera estudiar. Sí. ¿Okay? Si hay un curso de computación, puede ser computación básica, computación intermedia o computación avanzada. O puede ser electricidad 1, electricidad 2, ¿no? Sí. Y puede ser diferente. QuickBooks, por ejemplo, puede tener una información general, ¿ok? Y puede tener 10 horas en el intermedio y tal vez 15 horas en el avanzado, dependiendo cada uno de los programas. Hay muchos programas y lo que queremos es invitar a que los estudiantes no pierdan la motivación de la superación. Eso. Y que tomen sus clases en el Instituto Hispano de Negocios. Bueno, ya casi se nos ha ido todo el tiempo. Fernando, es un placer tenerte. Mil gracias por venir a acompañarnos. El mensaje final sería de que por favor no pierdan la motivación, que se acerquen con nosotros, que vengan a buscarnos. Exactamente, y cualquier pregunta que tengan, llamen al Instituto Hispano de Negocios. El teléfono es el teléfono que tenemos del instituto, es el 240-567-3823. Hay personal que habla español, la directora del programa es Marcy Jackson, pero la coordinadora del programa se llama Liz Sepúlveda. Liz Sepúlveda también los puede atender. Muy bien. Pueden establecer contacto con alguna de las personas solo en español. Uh-huh. Y lo importante para nosotros es invitar a los negocios a capacitar a su personal en inglés y en español, o invitar a la comunidad hispana a que tomen sus cursos y desarrollen su profesión. Que continúen con su desarrollo profesional. Mil gracias de nuevo, Fernando. Gracias por acompañarnos y por toda la información que es muy clara. Y yo creo que esto le va a ayudar a la comunidad a continuar desarrollándose profesionalmente. Gracias. Pues y buena muchas suerte, gracias. Seguro. Igualmente, gracias. Un placer. Comunidad, se nos fue el tiempo, pero recordándoles, sí, como Fernando mencionaba, la importancia de que ustedes se acercan y que actúen con su motivación de continuar desarrollándose profesionalmente. Búsquenos al 240-567-5188. Es el número central de Montgomery College para la sección de educación de lo que es el desarrollo laboral y educación continua. Presionen el número 3 y digan español, por favor. Hasta la próxima. We've had the old and the new, and now the fast and the slow.